muchos sintieron que la transformación de la sociedad se iba a hacer por medio de la violencia, y entonces surgen los grupos guerrilleros y los atentados y las bombas, pero en realidad los movimientos de lucha armada y de violencia en Mendoza fueron muy acotados. La lucha por un país mejor explotó también en Mendoza. A partir de 1960, ya durante el gobierno democrático del doctor Frondizi, hay un recrudecimiento de la resistencia, por lo cual el presidente Frondizi va a implantar el plan Conintes, es decir, conmoción interna del Estado. En 1960, en plena vigencia del plan Conintes, estallaron bombas en el puente sobre el arroyo La Estacada, entre Zapata y Tunuyán, también en el Hotel San Francisco, donde se alojaban ejecutivos de una compañía petrolera internacional, y en una casa de militares. En ninguno de los tres casos hubo que lamentar pérdidas personales. El tema es que a raíz de estos tres atentados, numerosas personas fueron detenidas. Lo cierto es que los detenidos fueron sometidos a consejo de guerra, ya que en Mendoza, justamente a raíz de la aplicación del plan Conintes, se había establecido el consejo de guerra número 3, que estaba a cargo del coronel Guillermo Baquer. En realidad fue una parodia de juicio, duró 2 meses y los acusados fueron condenados a penas que iban entre 25 años y 6 meses de prisión. La violencia, sin embargo, no fue más que una expresión aislada, ya que por lo general la juventud de Mendoza no canalizó sus inquietudes hacia la lucha armada o la guerrilla. En esta provincia, las fuerzas puestas al servicio de soñar un mundo mejor se orientaron hacia los proyectos de integración con Chile. En abril de 1961, el gobernador Ernesto Welchi inauguraba la ruta a Talca por el Pehuenche, por camino de tierra. Al mismo tiempo, se proyectaba electrificar el ferrocarril trasandino. Mendoza creía y se entusiasmaba. La situación económica parecía floreciente. En medio de la prosperidad y los sueños, los años 60 serían inolvidables para los mendocinos. Las utopías no son para vivirse de inmediato. Exagerando, habría que decir utopías son para fracasar. Pero el tema es todo lo que hacen avanzar, aunque se salden en lo inmediato por un fracaso. La historia siempre ha avanzado así. Pero no todo eran minifaldas y muchachos con flequillo, amor libre y libertad latinoamericana. También había gendarmes, fascistas y oxidados dictadores. Es decir, la convicción de que la Argentina tenía un problema muy serio, un desafío desde la izquierda revolucionaria, era una convicción que estaba aprendiendo entre los militares. Ideologías como la geopolítica hacía de los vecinos presuntos enemigos, y la doctrina de las fronteras ideológicas creía que el enemigo estaba en todas partes, dentro y fuera del país. El solo hecho de pensar distinto convertía a cualquiera en enemigo, y ante el enemigo, el pensamiento era único: había que aniquilarlo. Al dictador Onganía se le pelaron los cables de la electrificación del ferrocarril trasandino, que entró en un lento cortocircuito, hasta que fue cerrado porque tampoco significaba nada para su par chileno el dictador Augusto Pinochet. El gobierno invertía en seguridad, y múltiples fueron los esfuerzos militares para intervenir universidades, expulsar docentes y alumnos y frustrar el talento de generaciones enteras. Este proceso, que veía y combatía enemigos por cualquier parte, llevaría a un enfrentamiento de proporciones. El Mendozazo, manifestación popular liderada por feroces enemigos, las maestras de la provincia, que terminaron confundidas en una feroz represión. Las sangrientas jornadas de abril de 1972 terminaron por erigirse en el símbolo de todo este período, una época de grandes sueños y esperanzas, que despertaron en un baño de sangre, con las ideas debajo de la bota militar y la utopía disciplinada. Esa época tuvo la idea de una revolución no solo de todos los aspectos, sino también de una revolución violenta, de una revolución inmediata, de una toma del poder por la vía armada, por la vía violenta, y en la que estuvo, creo que uno de sus más graves defectos y sin lugar a duda la raíz de su fracaso, porque a la larga era entrar en la lógica del enemigo, y creo que en la Argentina eso lo vivimos dramáticamente. Meterse con las armas era darle
era entrar en el terreno propiamente de los militares, de lo más violento, de la ultraderecha, de la AAA. Y con esto quiero homenajear a la multitud de gente que se entusiasmó hasta la raíz y que dio la vida más totalmente que lo que le hemos dado al mundo. En lo personal y en lo mendocino, una cosa que los mendocinos saben poco, es que nosotros en el interín tuvimos el golpe del 73 en Chile. En Mendoza se refugiaron 9.300 chilenos, 2.700 familias, no porque estos grupos fuéramos capaces de acogerlos, sino porque, en fin, hubo que apelar a ACNUR, las Naciones Unidas para los Refugiados. Cuando se escribe la verdadera historia se va a aparecer como uno de los acontecimientos donde Mendoza y los mendocinos han tenido uno de los papeles más nobles.